en el libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 31 en adelante. Romanos, capítulo 8, está casi al final, después de Hebreos, si no me equivoco. No, después de Hechos. Romanos, capítulo 8, versículo 31 en adelante. También vamos a esperar a nuestra hermana Marta para que lo busque, lo encuentre. Amén. Como estamos enseñados, nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Sabemos que este libro de Romanos es una carta hecha por el apóstol Pablo hacia la iglesia que se encontraba en Roma. Y este versículo, estos versículos, este trozo del capítulo 8, comienza en el versículo 28 y lleva por título Más que vencedores. Amén. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y aquí, donde leemos, comienza diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces podemos nosotros entender y comprender al leer estas palabras que el Señor, nuestro Dios, está con cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros no lo veamos, a pesar que muchas veces se nuble nuestra vista, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de saber que Dios está con nosotros, cada uno de nosotros los que estamos aquí, está Dios con nosotros, con cada uno. Y muchas veces no entendemos que el amor del Señor, Él lo entregó en ese madero de la cruz, sin importar nuestra condición, sin importar todo lo que nosotros hemos fallado, todo lo que nosotros hemos pecado, porque Él conocía nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Él los conoce y nos predestinó y nos llamó para ser hijos de Dios. La diferencia que algunos preguntan: nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos libre albedrío. Y yo respondí sí. Porque si nosotros no tuviéramos libre albedrío, no los perderíamos ni un servicio, estaríamos aquí, esta iglesia estaría llena. No nos perderíamos ningún
ningún otro, ninguna cosa, ningún servicio de ningún tipo nos perderíamos en esta iglesia. Y por lo tanto, nosotros tenemos la decisión de venir o no venir, ¿cierto? También tenemos la decisión de amar o no amar a Dios, a nuestro Señor, quien murió por nosotros. Y muchas veces nosotros venimos a este lugar con gozo, con alegría, y por las diferentes situaciones que nosotros vemos, nos quita el gozo, nos quita esa alegría que nosotros salimos de nuestra casa y llegamos aquí y vemos diferentes cosas, diferentes situaciones. Que por ejemplo hoy día, sin ir más lejos, llegamos con mi esposa y nosotros aquí habemos 10 contando a los 3, 11, contando a los 3 niños que hay. Somos 8 adultos y 3 niños. Entonces, yo decía, ¿por qué no se dan cuenta esas personas o esos hermanos que han podido venir y no lo hicieron? No se han dado cuenta que el Señor no puso condición para morir por nosotros. No puso ninguna restricción para morir en la cruz. Y muchas veces cualquier cosa para nuestras vidas es válida para faltar, para no adorar a Dios, para perder el gozo. Y yo decía allá atrás, no importa cuántos somos. No importa si somos 4, si somos 5. Lo más importante es que tengamos la conciencia de que el Señor está con nosotros. Él ya llegó hasta este lugar antes que nosotros llegáramos. Y no le importa si habemos 2, si habemos 3. Él viene siempre. Y nosotros tenemos que seguir gozándonos, seguir alabando al Señor de la misma forma cuando esta iglesia está llena o cuando habemos 10. Tenemos que seguir gozándonos, no importa el día, si es domingo, si es lunes, si es martes, si es jueves, no importa. No tenemos que perder el gozo de alabar y bendecir el nombre del Señor. Muchas veces tenemos situaciones que derriban nuestra confianza y, por qué no decirlo, nuestra fe decae. Nuestra fe se ve opacada por las diferentes situaciones que sí vemos, porque recordemos que la fe es la confianza de lo que esperamos y no vemos, no de lo que vemos, sino que de lo que no vemos, esa es la fe. Y muchas veces lo que vemos no nos deja ver más allá. Y llegamos a este lugar y a lo mejor vemos a un hermano con cara larga y nos deprimimos y nos quita ese anhelo de poder alabar al Señor. Muchas veces llegamos a este lugar y alguien no nos saluda y nos afecta. Muchas veces llegamos a este lugar y vemos que no vino nadie o la mayoría no vino y nos entristece nuestro corazón. O decimos ¿por qué? Y muchas veces ya ni siquiera nos preguntamos por qué, solamente así es la cosa, decimos. Pero lo que el Señor nos quiere decir en este día es que no importa la situación que nosotros estemos viviendo. Nunca perdamos el gozo de amar al Señor. Como dice aquí la palabra del Señor, tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Y luego dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo murió por nosotros, ya lo hizo, y ya venció todas estas cosas que le acabo de nombrar. Todas esas preocupaciones o dardos del enemigo que nosotros muchas veces tenemos y peleamos contra nuestra propia mente, nuestra propia conciencia, y decimos, ¿por qué voy a ir si nadie va? ¿Por qué voy a alabar al Señor si el coro nunca no viene en la semana? ¿Por qué voy a cantar con gozo, con alegría, si los demás no lo hacen? Pero déjeme decirle que mis hermanos, que cuando nosotros vemos que la iglesia hay poquitos, o que sabemos de alguien que no quiso venir, no nos están rechazando a nosotros,
no están rechazando al coro, no están rechazando al predicador, ni al coordinador, ni a los hermanos que están en este lugar, sino que rechazan a nuestro Dios. Él es el que está siendo rechazado, no nosotros. Y por eso no tenemos que dejarnos amedrentar por nada de lo que estemos viendo. El Señor murió por nosotros sin importar nuestras faltas. Él conoce la peor versión de cada uno de nosotros. Él conoce nuestro peor pecado, nuestro peor pensamiento. Los pensamientos que ni siquiera nosotros mismos nos recordamos, que a lo mejor fueron pecados delante del Señor, Él los conoce. Y muchas veces, por cualquier cosa, nos dejamos amedrentar. Por eso, cuando empezamos a cantar, yo decía, no importa que esta iglesia hay poquito, no importa. Nosotros venimos a alabar al Señor. No venimos a cumplir al pastor, a la pastora, a los hermanos. Ninguno de ellos murió por nosotros. Ni el hermano que está con cara larga, ni el hermano que no canta, ni el hermano que está aburrido ahí con lo que sea. Ninguno de ellos murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y Él nos salvó y nos permitió ser llamados hijos de Dios. Y por gracia y por misericordia de Él es que estamos aquí. Mire, yo me recuerdo cuando yo me aparté, yo iba al estadio, iba a ver el equipo allá en Santiago, no voy a decir a quién porque no vale la pena. Y yo iba al estadio y cuando yo sabía que a lo mejor el domingo o el sábado iba al estadio, yo decía, ese día me preparaba de antes, pues, lógicamente. Iba con mis amigos, ¿cierto? Y decíamos, ya nos preparamos, ¿en qué vamos a ir? ¿Vamos a ir en micro? ¿O vamos a ir en el metro? ¿O vamos a ir en auto? ¿Cierto? Y los poníamos de acuerdo y partíamos para allá y pasara lo que pasara, nosotros estábamos ahí alentando al equipo, viendo un partido, ¿cierto? Con cosas mundanas, ¿cierto? Cosas de la vida. Y nosotros estábamos ahí y pasara lo que pasara, ya no importa si los carabineros nos paraban, nos quitaban, no sé, la comida, nos quitaban lo que sea en la entrada, nosotros seguíamos felices y contentos porque íbamos a alentar a nuestro equipo. Aunque tuviera el guanaco ahí tirándonos agua, no importa, seguíamos contentos y felices porque íbamos a alentar a nuestro equipo. Lo único que nos deprimía un ratito era cuando el equipo contrario hacía un gol, ¿cierto? Ahí nadie cantaba, pero nos duraba un minuto y seguíamos cantando, seguíamos alentando. Pero eso ocurría, nada nos podía quitar lo que íbamos a hacer porque nosotros nos disponíamos a alentar al equipo en este caso. Y esas cosas tan mundanas, tan cotidianas, muchas veces le damos más importancia en el sentido de que nos justificamos para no venir, o nos justificamos para no cantar, o nos justificamos para no orar, o nos justificamos que a lo mejor estoy cansado. Mire, yo mismo siempre me trato de poner yo, por ejemplo, porque yo no conozco la vida de los demás. Muchas veces yo me quedo hasta tarde con el teléfono, mirando ahí, lo que sea que esté mirando, jugando, viendo TikTok, lo que sea. Y de repente me dan las 1 de la mañana, 1:30, y yo digo, chuta, tengo que orar. Pero le digo, Señor, estoy cansado, tengo sueño. Y yo pensando, digo, pero si es mi culpa que haya estado 1 hora pegado en el teléfono, no es culpa del Señor. Es mi culpa que yo no haya podido orar antes y dormir que estar pegado en el teléfono, mirando el teléfono. Entonces el Señor no tiene la culpa de esas cosas. Nosotros mismos somos los que causamos muchas veces esa justificación delante del Señor. Y muchas veces digo, no, el Señor no tiene la culpa, así que me paro y voy a orar. Me paro y voy al living o porque están durmiendo mi hijo, ¿cierto? Mi esposa, ahí en la habitación, y me paro al living y voy a orar. No importa la hora que sea, porque es mi culpa que se me haya ido la hora para no orar, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos o pensamos muchas veces que el Señor tiene la culpa de muchas cosas, o que el Señor nos permitió hacer tal cosa, que el Señor nos permitió hacer tal cosa, tal otra cosa, y por eso no pudimos venir, o por eso no pudimos alabar al Señor como Él se lo merece,
¿cierto? Porque a lo mejor vimos al hermano con cara larga y dijimos, no, pues, es que no, así yo no puedo. Y yo lo digo por mí porque a mí me ha pasado. Y la verdad, mis hermanos, que lo único que hacemos es perder el tiempo. Lo único que hacemos es perder el gozo del Señor. Perder ese gozo que tanto Dios le costó en ese madero de la cruz. Ese sacrificio tan grande lo hacemos pequeño. Todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros las ponemos en menos. Y solamente nos justificamos, porque imagínense, mis hermanos, cuando estemos allá en el juicio y el Señor nos diga, oye, ¿y por qué faltaste tal día? ¿Usted cree que cualquier cosa que nosotros tengamos por excusa, el Señor nos va a decir, sí, qué bonito, ya, te dejo pasar o no te voy a decir nada por eso? No sé si me entiende. Cualquier cosa que nosotros digamos nos va a justificar, porque Él siempre nos va a decir, pero si tal cosa, pero si tú tuviste tiempo para hacerlo antes y no lo hiciste, preferiste hacerlo en el tiempo de ir a la iglesia, o en el tiempo de la oración, o cuando yo te dije que hicieras algo y no lo hiciste y te justificaste por cualquier cosa, ¿cierto? Ninguna cosa nos va a justificar. Pero el amor del Señor es incomprensible. Y a pesar de todas las cosas que nosotros podamos hacer, a pesar de todas las cosas que nosotros podamos fallar, Él siempre nos ama. Él siempre tiene una mirada de misericordia hacia nosotros. Pero también nos enseña y nos reprende. Lo dice la palabra del Señor. Nos enseña con vara, así como nosotros enseñamos a nuestros hijos con retos, les enseñamos que cuando hacen algo malo, también les enseñamos que es malo, porque ellos no saben muchas veces que es malo hasta que nosotros se lo enseñamos y después ya no lo vuelve a hacer. Entonces, el amor del Señor es tan grande que aún lo sigue esperando, nos sigue esperando para que nosotros nos demos cuenta y le tomemos el peso a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Para que nada de lo que estemos viviendo nos quite el gozo del Señor. Para que nada de ninguna situación que nosotros estemos viviendo, ningún problema, ninguna adversidad. A lo mejor tenemos problemas económicos, tenemos problemas con nuestra familia. A lo mejor un familiar está en drogadicción, tiene depresión o lo que sea. Para que ninguna cosa nos quite ese gozo, tenemos que estar siempre en comunión con Dios. Siempre tenemos que estar en comunión con Dios. Todo, dice la palabra del Señor, no me acuerdo en dónde es, pero dice que hay que pedirle por todo rogar en oración a Él, pero por nada hay que preocuparse. Vale decir que eso, al orar o al pedirle o a dejar nuestra petición al Señor, no tenemos que estar ansiosos de lo que nosotros hayamos pedido, porque Él tiene el control de todas las situaciones. Él tiene el control de cada cosa, sobre todas las cosas, en los problemas y las dificultades que nosotros estemos pasando. Sobre todo ahí, Él tiene el control de cada situación. Así que esa es la palabra del Señor del día. No perdamos el gozo. No importa la situación que estemos viviendo. Mi hermano vino resfriado hoy día. No importa, porque él vino aquí y venció ese resfriado. Venció, a lo mejor él pudo haber dicho, yo me quedo en la casa, mi amor, porque estoy enfermito y no quiero contaminar a nadie. Pero él prefirió alabar al Señor que quedarse en la casa. Entonces él fue más que vencedor. Venció la humanidad que nosotros tenemos, que cualquier cosa nos justifica para faltar o para no hacer algo para el Señor. Así que, mis hermanos, para el Señor que vive sea toda honra, toda gloria, y para mí su misericordia. Espero que esta palabra haya sido de bendición en su vida. Y recuerde que venir con gozo, con alegría, porque venimos a alabar al Dios viviente, a ese Dios que hizo todo lo que vemos y todo también lo que no entendemos y lo que la ciencia no entiende, lo hizo Dios. Y ese mismo Dios que creó el universo completo, cada partícula del universo la hizo Él. Él está con nosotros. Y aquí a lo mejor somos pocos, pero está en medio de nosotros. Así que el Señor les sea bendiciendo.
Para mí sea su misericordia, para Él toda honra y toda gloria. Amén. Oremos al Señor. Vamos a ponernos de pie y oramos delante de la presencia del Señor.